junto con la profesora María Hortensia Ayala Marinich, vamos a estar a cargo de los grupos 6 y 7. Nos toca el grandísimo desafío de poder estar a la altura de las brillantes clases de la profesora Rosenblum, así que espero cumplir con las expectativas de todos ustedes y que realmente este sea un espacio de ayuda y sobre todo de colaboración con ustedes en el aprendizaje. Esa es un poco la idea de la elaboración de los trabajos prácticos. Antes de entrar de lleno a cuestiones relativas a la materia, ya sea de contenido como de forma, me gustaría acercarles a ustedes todo el apoyo en esta situación de pandemia que estamos atravesando todos como humanidad. Asimismo, también quiero transmitirles la alegría que me provoca poder encontrarnos en este espacio y poder compartir esta clase que bueno, a mí personalmente me encanta. En cuanto a las clases, bueno, yo los participo realmente a que participen activamente, no solamente de nuestras clases, sino también del aula virtual, porque como les decía, esto al fin y al cabo tiene que ser una ayuda para ustedes en el aprendizaje, y lo que suele ocurrir, y que quizás aquellos alumnos que ya cursaron otras materias saben, esta materia puede ser un poco larga, y llegan al momento del parcial sin el suficiente tiempo como para poder repasar todo el contenido, así que mi consejo es tengan la leída o al menos no se retrasen en la lectura de los contenidos porque realmente cuesta mucho después ponerse al día y llegar con todo lo que tienen para estudiar. Bueno, por mi parte es todo, les cedo la palabra a la profesora Ayala Marinich y a continuación proseguimos conmigo a trabajar el punto 1. Gracias. Gracias Adri, ¿qué tal? Buenos días a todos. No sé si soy yo o la temperatura está bajando porque me agarró un poco de frío realmente, creo que hace más frío. El tema es así, bueno, yo voy a estar a cargo en realidad de la parte práctica también como junto con Ayelen. Personalmente en realidad voy a estar a cargo del grupo 7 en lo que van a ver en lo que es el lunes virtual, que ustedes varios ya habrán accedido, van a estar como sectorizados los grupos para que sea mejor de esa forma ayudarlos, porque entonces cada una tiene alumnos establecidos y los podemos ayudar más rápido. Después, bueno, importante es el tema de la práctica, o sea, de la parte práctica. ¿Por qué? Porque es importante para ustedes, porque va a estar en el parcial y es una parte fundamental. No aprueban la parte práctica, no van a poder aprobar la materia. Entonces, es necesario que ustedes estén atentos a lo que nosotros vamos diciendo. También ustedes libres, como dijo Ayelen, de preguntarnos, de consultar, porque siempre, todo lo que sea para que ustedes entiendan mejor, nosotros estamos disponibles, así que con eso está genial. Así que bueno, más que nada acá disponible y un placer para mí poder estar con ustedes acá en la clase y bueno, acompañándolos hasta fin de año que vamos a estar. Te cedo entonces a Ayelen, continuamos. Muchas gracias, muchas gracias. Para mí también la verdad que es un placer formar parte de este equipo de trabajo. Como pudieron ver, no solo son excelentes profesionales, sino también excelentes personas, así que me considero una privilegiada por formar parte de este curso. Bueno, damos inicio, si les parece bien, al trabajo práctico número 1. En el chat, no sé si todos pudieron acceder al aula, pero en el chat voy a compartirles el PDF. Si me dan un minuto, por favor. Trabajo práctico número 1. No lo puedo copiar. ¿Me lo podrían compartir? No sé si lo tienen... a ver, un segundo. Yo les comparto el link. En todo caso, me dicen si pueden entrar. Y si no, por favor, ingresen al aula virtual, donde... perfecto. Mandaron el link ya. Eugenia pudo enviar el link del aula virtual como para que accedan todos. Eso me parece más práctico. Perfecto, porque el mío creo que es un fail. Bueno, el trabajo práctico número 1 se titula Constitución Nacional y Constitucionalismo. Algo pudimos ver ya en la teoría. Si quisieran ingresar a la diapositiva número 47 y 48, está básicamente el tema que vamos a trabajar ahora. Y me gustaría hacer hincapié en esta idea de que el constitucionalismo es un proceso histórico. Eso es lo que vamos a poder
confirmar con el desarrollo de este trabajo práctico, ¿sí? Es un proceso histórico mediante el cual se incorporan a las leyes principales de los estados determinadas disposiciones que protegen la libertad, la dignidad humana, que limitan los poderes del Estado, y por ese motivo es que Faid dice es la institucionalización del poder. Y la idea de este trabajo práctico es que nosotros podamos leer atentamente los fragmentos que están expuestos y que podamos identificarlos con alguno de los tres movimientos constitucionales, ¿sí? La metodología de trabajo va a ser la siguiente. Vamos a leer el fragmento, alguno que si se quisiera ofrecer para leer el fragmento, después van a tener 10 minutos para reflexionar respecto del texto que leímos y poder responder. La idea es que hagamos una apuesta en común y poder responder la consigna A y B, ¿sí? La consigna A dice, ¿con qué movimiento constitucional podrían identificarse cada uno de los Disculpe, profe. Sí, decime Un nomás. segundo. ¿Sí? Alguien que tenga, tipo, porque a muchos no nos deja ingresar en el aula el trabajo práctico. Alguien que descargue el PDF puede mandar al grupo de Derecho Público que tenemos, por favor. Fíjate, entrando al aula nomás, baja todo y ahí está trabajo práctico, porque es más fácil, a mí tampoco me había el link. Exactamente. Sí, pero no me deja entrar porque no pertenezco al grupo, me dice. Trabajo práctico restringido, dice. Claro, por eso, entra al aula nomás, sin un link, sino al aula nomás, y ahí sí te deja. Ahí ya mandaron al grupo. Bueno, ¿Lo tienen? resuelto entonces. Chicos, van a tener que tener un poquito Sí, de paciencia porque recién nos enviaron las listas a nosotros también. Y entonces las profesoras, como ustedes van a trabajar, disculpame un segundo, Ayelen, nomás, para que No, por favor, sí, sí. Ustedes van a trabajar en los prácticos con cada profe. Entonces, todos los alumnos del grupo 6 tienen que trabajar en la sección del aula correspondiente a la profe Anzola, que es el grupo 6. Todos los alumnos del grupo 7 tienen que trabajar en la sección del grupo 7, entonces, que es de la profesora Hortensia Ayala Marinich. Entonces, van a ver que están restringidos, ¿por qué? Porque ustedes solamente los que pertenecen al grupo 6 van a poder entrar al de Ayelen, solamente los que pertenecen al grupo 7 al de Hortensia, y los que pertenecen al grupo 8 tienen que trabajar en el de Rocío, en Nikich, ¿sí? Por más que estén en esta teoría, por más que estén en esta práctica, sus trabajos prácticos tienen que estar plasmados en el área que corresponde. Esas son cuestiones administrativas que las voy a explicar cuando las chicas terminen. Solamente estoy explicando esto para que no se llene el chat de preguntas porque no estoy en el grupo, porque no puedo entrar, porque es probable que todavía no puedan ingresar, quédense tranquilos, por eso yo estoy compartiendo el PDF, ¿sí? ¿Está? Así que sigan nomás. Bueno, si les parece bien, continuamos. Los que en cualquier caso no tuvieran disponible el PDF, por favor, léanlo desde la pantalla, que para eso estamos compartiendo en verdad el trabajo práctico, para que podamos leerlos todos juntos. Entonces, bueno, guíense por esto. Sí, Hortensia, por favor. Ahí les pongo en el chat, ¿te parece? Copié lo del PDF, les pongo en el chat, entonces ellos por ahí lo pueden pasar a un Word y lo pueden seguir desde ese lado. Ah, perfecto, sí, perfecto. Bueno, continúo entonces, les decía que la idea es que leamos juntos el fragmento, darles 10 minutos para reflexionar a cada uno sobre las dos consignas, o bueno, las dos preguntas realmente. La primera es con qué movimientos constitucionales podrían identificarse, y la pregunta B es cuándo se plasmaron en el texto de la Constitución Nacional y en qué artículos, ¿sí? Son 3 fragmentos los que tenemos que leer. La idea es que leamos uno, lo resolvamos, leemos el segundo, lo resolvemos, leemos el tercero y lo resolvemos todos juntos también, ¿sí? Bueno, creo que ya están despejadas todas las dudas en relación a la metodología de trabajo. Así es que, ¿alguien quiere ofrecerse para leer, por favor? El fragmento 1. Yo, profe.
Bueno, por favor. Juan Bautista Alberdi, ¿ese profe? Sí, ese mismo. Bueno, Juan Bautista Alberdi, Bases, capítulo 10. ¿Cuál debe ser el espíritu del nuevo derecho constitucional en Sudamérica? Año 1852. He aquí el fin de las constituciones de hoy en día. Ellas deben propender a organizar y constituir los grandes medios prácticos de sacar a la América emancipada del estado oscuro y subalterno en que se encuentra. Esos medios deben figurar hoy a la cabeza de nuestras constituciones. Así como antes colocábamos la independencia, la libertad, el culto, hoy debemos poner la inmigración libre, la libertad de comercio, los caminos de hierro, la industria sin trabas, no en lugar de aquellos grandes principios, sino como medios esenciales de conseguir que dejen ellos de ser palabras y se vuelvan realidades. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces los dejo que por favor revisen la diapositiva número 48 de la clase teórica. Y bueno, para la consigna B les doy una pista, ¿sí? Busquen los artículos de la Constitución entre los artículos 8 y 26, a ver qué derechos encuentran que correspondan con este movimiento constitucional. En unos minutos retomo la clase y hacemos la puesta en común. Repito el número de los artículos entonces en los que podrían encontrar este movimiento constitucional, ¿sí? Es el artículo 8 al 26. Hay varios ahí que pueden ir trabajando. No hace falta que me digan todo, simplemente quiero que identifiquen, ¿sí? Que identifiquen por qué decimos que esos artículos pertenecen a este movimiento constitucional concretamente. Les voy a dar otra ayuda mientras nos van buscando. Este fragmento pertenece a un libro, un ensayo concretamente, que escribió Juan Bautista Alberdi, que se llama Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, ¿sí? Es un antecedente de nuestra Constitución y Juan Bautista Alberdi propugnaba el liberalismo no solamente político, sino también económico. Ustedes tienen que pensar, como bien dice el texto, que nuestro país, en el momento en que fue escrito este ensayo, era un país que estaba prácticamente despoblado. Por eso es que él tenía la intención de que justamente este territorio esté poblado y que la inmigración que se integre a estos territorios sea europea y en concreto europea del norte. ¿Sí? Eso es algo que claramente dice en la última parte del fragmento que acabamos de leer. En la medida que vayan terminando, por favor, les pido que activen su micrófono y me lo hagan saber, así podemos continuar con el desarrollo de las consignas. Profe, yo creo ¿Sí? tener algo. Bueno. Creo que pertenece al movimiento constitucional clásico, que separa la monarquía y
o sea, quiere un autogobierno o busca el autogobierno, entonces creo que es importante el artículo 1, que dice que somos un gobierno federal, republicano y representativo, o sea, nos autogobernamos. Y después creo que el artículo 14, el 20 y el 25. Ahí está bien, Sara. Gracias, está bien. El artículo 14 yo creo que es en el que con mayor claridad van a poder ver esto que decíamos del constitucionalismo clásico, ¿sí? A mí me gustaría que para comprender el momento histórico en el que fue escrito este fragmento, que se imaginen cómo estaba configurado el poder político de esa época, ¿sí? Los soberanos o los monarcas de aquel momento llevaban adelante un ejercicio de poder absoluto, no habían derechos individuales reconocidos, ¿sí? Entonces, esto produjo, junto con una gran crisis que había económica en Francia en ese momento, debido a que se habían aumentado impuestos a la zona del agro, eso favorecido con la incipiente revolución industrial de aquella época, favoreció que haya toda una clase que de repente no se veía representada por ese ejercicio de poder, ¿sí? Entonces, lo que van a intentar hacer es que justamente se les reconozcan estos derechos que esencialmente son políticos, ¿sí? Si ustedes analizaran el texto van a ver que, en verdad, a lo que se hace mucho hincapié es a las libertades. Fíjense que se hace hincapié a la libertad de culto, a la inmigración, otro de los derechos consagrados, la libertad de comercio. Tenemos los caminos de hierro, que son los trenes, la industria sin trabas. Al final, lo que este grupo de personas quería era que sus derechos se vean representados. También, en este momento en Francia, tenemos que imaginarnos que había una gran sujeción de los ciudadanos a grupos de poder que estaban muy vinculados al poder eclesiástico en aquel momento, ¿sí? Habían en ese momento 3 estamentos o 3 estados, que eran el clero, la nobleza y los burgueses. El clero y la nobleza eran clases privilegiadas y que por lo tanto un poco gobernaban por sus intereses personales, que eso fue lo que generó esta molestia, este malestar en el resto de la población, y los burgueses que eran comerciantes, que a lo largo de la historia comenzaron a adquirir cada vez mayor fuerza, no solamente económica, sino también mayor poder de decisión. Y a este tercer estado se suma con la Revolución Francesa lo que se dio a conocer como el cuarto estado, que no es otra cosa que la clase trabajadora, ¿sí? Es el proletariado. Y este proletariado que, como yo les contaba, se había visto obligado a migrar desde la crisis del campo a las ciudades, comenzaban a industrializarse de a poco, tiene una gran relevancia en el segundo movimiento del constitucionalismo que vamos a ver un poco más adelante. Sí, es muy importante tener en cuenta este escenario histórico. ¿Por qué es importante tener en cuenta el escenario histórico? Porque recordemos que, como la propia definición decía, el constitucionalismo no es otra cosa que un proceso histórico mediante el cual se institucionaliza el poder, ¿sí? Es decir, se ordena este poder, se determina que aquellas personas que nos gobiernan tienen límites, que nosotros tenemos derechos, y que se va a establecer una suerte de balance entre esos dos extremos, ¿sí? Esa es la importancia central de este constitucionalismo clásico, por eso es que se marca un hito en nuestra historia y de alguna forma se produce una situación de antes y después en todos nuestros ordenamientos jurídicos, ¿no es cierto? Y sin duda Alberdi plasma muy bien este pensamiento liberal en este fragmento de bases, ¿sí? Bueno, creo que está perfecta, la verdad, la identificación de Sara. Lo único que nos faltó aclarar es que el constitucionalismo liberal surge a fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX, ¿sí? Y bueno, dicho esto, me parece que estamos en condiciones de seguir al segundo fragmento. ¿No sé, Hortensia, si te parece? Ok, genial. Karin, te pido que me subas un poco el PDF, entonces si los chicos quieren leer. Lo voy subiendo a medida que van perfecto. leyendo.
Genial. porque me quedan 2 hojas. Ahí se ve Genial. perfecto, ¿no? Se ve genial. Bueno, continuando entonces con el práctico, tenemos 2 preguntas, 3 preguntas en realidad que tenemos que responder leyendo el fragmento. Voy a tratar de, cuando hablo, no decirles de qué movimiento estoy hablando, pero para que ustedes puedan entonces después determinar qué movimiento es cuando les deje los minutos para analizar. Pero fundamentalmente decirles que este movimiento de lo que veníamos hablando, continuando con Ayelén, este movimiento del que se trata el fragmento número 2, comienza en el siglo XX, es decir, comienza en el siglo XX, comienza en todo el mundo en el siglo XX, es decir, cerca del 1900. A partir del 1900 vamos a ver que comienza este movimiento. Como dijimos, la etapa del constitucionalismo clásico, que se le reconoció los derechos civiles y políticos a los individuos. Entonces, podemos decir que el Estado tuvo una situación, estuvo como una actividad más pasiva en ese caso. Entonces, ¿qué entraron a surgir de esos derechos civiles y políticos? Que estaban plasmados, perfecto, los reconocemos a esos derechos civiles y políticos, pero los dejamos plasmados. Estamos viendo que están creciendo las desigualdades, hay acumulaciones de riqueza, hay abusos de uno respecto de otros. Entonces, cuando se empiezan a surgir eso, empiezan a surgir conflictos, y ¿qué pasa? El Estado ve la situación en la que tiene que decir, bueno, acá tengo que intervenir. ¿Intervenir para qué? Para lograr ¿qué? Una mayor distribución de la riqueza, tratar de frenar esos abusos que, como dijimos, tenían unos sobre otros. ¿Y qué le otorgo? ¿Qué le otorgo como Estado yo? ¿Qué intervengo para otorgarle qué? ¿Cuál era mi objetivo? Fomentar ¿qué? Igualdad de oportunidades, equilibrio económico, y tratar de que esos abusos no se sigan produciendo. Entonces, una vez que más o menos vamos entendiendo esto, qué es lo que viene a hacer el Estado acá, en este movimiento, vamos a leer el fragmento que estamos acá en el trabajo práctico número 1, de Alfredo Lorenzo Palacio, fragmento del discurso de la Cámara de Diputados de julio de 1904, en relación a la Ley de Residencia de 1902. Alfredo Lorenzo Palacio, más conocido como Alfredo Palacios, en realidad, fue abogado, político, en el momento del fragmento era legislador, y él en ese momento estaba ubicado en dar un discurso en el 1904 en relación a la ley de residencia. Y básicamente la ley de residencia, ¿qué decía? La ley de residencia, como para que ustedes se ubiquen en el contexto y me puedan determinar de qué movimiento está haciendo referencia en el fragmento. La ley de residencia, ¿qué decía? 1900, ubíquense en la historia. Oleada de movimientos de inmigrantes en la Argentina. Como habíamos hablado en el constitucionalismo clásico, que decía, bueno, llamemos a los inmigrantes a que vengan, tengamos apertura. Entonces, ¿qué ahora? Tenemos los inmigrantes y ¿qué hacemos? La ley de residencia que dice, facultad al Poder Ejecutivo para mandarlos a su país, es decir, excluirlos, llevarlos a su país para que vuelvan a su país, es decir, como extraditarlos a los inmigrantes que tengan ideas libertarias, por así decirlo. O sea, los inmigrantes que estaban trabajando y se empezaban a movilizar y empezaban a molestar al Estado porque empezaban a generar conflicto, listo, eran excluidos y se los enviaba de nuevo a su país. Entonces, ¿qué dice Alfredo Palacio en relación a esa ley en ese momento histórico? ¿Alguien quiere leer, chicos? ¿Alguien que esté interesado en leer? Es corto el fragmento. ¿Alguno que quiera leer? Sí, profe. Perfecto. Dale, María Luján, te escucho. Sí. Atacar al movimiento obrero, con más razón, si es violentamente, es desconocer las leyes generales de la evolución. Más es perjudicar los intereses de la sociedad. Más todavía es perjudicar los intereses mismos del gobierno, pues cuando las clases laboriosas se congregan en agrupaciones orgánicas, con programas definidos que expresan sus anhelos, pueden dar una orientación clara y progresista a las ideas de los hombres
Estado. Perfecto, perfecto, porque leíste claro, pausado, excelente. Bueno, les doy un tiempecito, tengan en cuenta, sí, porque estamos, Ayeden tiene que terminar con el tercer punto y estamos con el tiempo justo. Les doy un tiempo para que vean las preguntas que son. ¿Con qué movimiento constitucionalista podríamos identificar este fragmento? Segunda pregunta, ¿cuándo se plasmaron en el texto de la Constitución y en qué artículo? Les doy esos 5 minutos, 7 minutos, vamos controlando después si van avanzando, para que ustedes analicen. ¿Les parece? Denme el ok por lo menos. Ok, me dice. Ok, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Estos Mayra, movimientos se contraponen o se no, al complementan? contrario, vienen a enriquecerse, vienen a tratar, porque como les dije, teníamos en el constitucionalismo social, teníamos plasmado esos derechos civiles y políticos, y como vio el Estado que esos derechos civiles y políticos estaban, pero no se llevaban adelante, dijo, bueno, perfecto, acá tengo que intervenir, los tengo que enriquecer dándole otra herramienta. Vienen a complementar en realidad estos movimientos, vienen a enriquecernos. Bien. Sí, permiso, sí. Sí. Es tal cual lo dice Hortensia, vienen a complementar y enriquecer, y también es importante tener en cuenta, como les decía hoy, que no solamente es un movimiento social de reconocimiento de determinados derechos del trabajador, sino que es un movimiento también económico porque tiende a querer igualar desigualdades y a obtener y suplir determinadas necesidades que tenían quienes la sociedad consideraba que se encontraban, y hasta el día de hoy es así, en determinada situación de necesidad en relación a otros grupos. Es como cuando ustedes vieron en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial derechos del consumidor y usuario, porque además la titular de esa materia, su doctorado lo hizo en ese área, así que en general en Fundamentos ven mucho de lo que es consumidor y usuario. Y ustedes ven siempre que el consumidor es la parte débil de la relación de consumo, porque le falta información, porque realmente no sabe si el producto que está comprando es el producto acorde a lo que quiere, cuáles son los ingredientes que se utilizan en ese producto. O sea, el consumidor tiene una relación realmente de desigualdad en relación al productor o en relación al que comercia, al que distribuye, además, al proveedor, que se llama la Ley de Defensa del Consumidor. Acá es lo mismo, se considera que el trabajador está en una situación más débil en la relación que se da entre empresarios y trabajadores o entre patronal y empleados, no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la información también, en el sentido de que el trabajador tampoco sabe si lo van a echar, si no lo van a echar, si va a tener estabilidad en el empleo. ¿Qué pasa si me enfermo y no puedo seguir trabajando? Me quedo sin cobrar el sueldo, entonces ¿cómo sostengo a mi familia? Entonces es un movimiento integral que viene a complementar lo que ya eran derechos individuales. ¿Por qué? Porque en el derecho individual todos nos encontramos en un pie de igualdad, pero en el derecho social y en el derecho del trabajo no todos nos encontramos en un pie de igualdad. Esto hace que surja no solamente el derecho al trabajo, sino también que surja lo que es el derecho a la seguridad social. ¿Sí? Que lo vamos a desarrollar desde el punto de vista constitucional, porque ustedes tienen una materia que es derecho al trabajo, lo vamos a desarrollar en la unidad 4. ¿Sí? Bueno, eso, ya está. Puedo agregar una cosita nada más como claro, para seguir con esta idea del movimiento histórico. Vieron que yo les había dicho que con el cuarto estado, el movimiento liberal, surge esta nueva clase que es la clase trabajadora, el proletariado. ¿Y qué había pasado? Como habían aumentado mucho los impuestos en el sector del agro, muchas de esas personas que trabajaban o que vivían, imaginemos, en el campo, ¿sí? En el agro, comenzaron a migrar hacia las ciudades, ¿sí?
Lo que pasaba era que las ciudades no estaban preparadas para esa fuente corriente que tuvieron de población que se movía, ¿sí? Se movía de la zona del agro a la ciudad. Y si ustedes se imaginan las condiciones en las que viven las personas en el campo, imagínense ustedes las condiciones sanitarias nada más de una persona que vive en el agro, ¿sí? Tiene mayor posibilidades de higiene, porque tiene mayor acceso al agua, tiene mayor acceso a la naturaleza para hacer sus necesidades. O sea, no necesito yo profundizar mucho más en estas cuestiones de comodidad que podría brindar el agro, y que por supuesto las ciudades de aquel momento no tenían, ¿sí? En ese momento las ciudades ni siquiera tenían desagüe. Los desagües, si alguno por ahí tuvo oportunidad de conocer alguna ciudad más antigua, los desagües se llevaban adelante a través como unas canaletas que estaban en la vía pública donde todo el mundo las podía ver. Entonces imagínense ustedes lo que fue el impacto de la sociedad y de toda esta cantidad de personas que llegaba para trabajar en las industrias incipientes, ¿sí? En las industrias que estaban surgiendo. Y lo que comenzó a producir este colapso de las sociedades fue la aparición de enfermedades, fue el cansancio, fue que la gente obviamente no aguantaba la jornada, se enfermaba, las mujeres tenían hijos. Entonces, el sistema de trabajo que cuando se implementaba en la zona del agro no parecía, al menos era lejano los problemas que podía representar para una sociedad, se agravan muchísimo. Y de esta forma nace lo que nosotros conocemos como la cuestión social, ¿sí? Que son todos estos problemas, todas estas contingencias sociales, que son las contingencias biológicas, es decir, la muerte, los nacimientos, las patológicas, que son las enfermedades, las económicas, que son los despidos. La sociedad comienza a ver de manera tangible que tenía otras necesidades aparte de las políticas. Fíjense ustedes que la sociedad, digamos, comienza a tener la percepción de que no podían gozar con plenitud sus derechos políticos si no se reconocían antes otros que eran todavía más esenciales, ¿sí? Que son el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho al descanso, ¿sí? Entonces, al final esto no se trata de que una etapa es tapada por otra, sino que el derecho es perfectible y responde a una formación histórico-temporal, ¿sí? Por eso hacemos hincapié en que el constitucionalismo es un proceso histórico de institucionalización del poder, porque al fin y al cabo se trata de eso, ¿sí? De ir mejorando la situación que ya se había consagrado antes, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un poco mi aporte desde el punto de vista histórico, si se quiere, Claro, de esta etapa. Genial, genial, creo que lo ayudó mucho a los chicos. Igualmente los chicos, al toque, profe, es constitucionalismo social, y ya me tiraron el artículo, así que creo que ya buenísimo. Así chicos, súper fácil la efectivamente. Están todos prestando atención, ese es el tema. El tema es que, chicos, constitucionalismo social es el movimiento, en realidad, que está representando el segundo fragmento acá, reconociendo el Estado, como dijo la profesora, de derechos sociales y económicos. Y sí, entonces ya respondimos la primera pregunta, ¿con qué movimiento constitucional lo identificamos? La segunda pregunta, ¿cuándo se plasmaron en el texto de la Constitución? Todavía no me dijeron cuándo, en qué fecha, o en qué año. Un poco capciosa la pregunta, me parece, me ¿no? respondieron en qué artículo, pero no me respondieron todavía. A ver si alguien me puede decir cuándo se plasmaron en el texto de la Constitución. Si alguien encontró. ¿En el 49? Ah, casi. En Bueno, realidad en el 49 no. No, está perfecto, porque en el 49 en realidad se dictó una constitución en la que se le reconoció estos derechos sociales y políticos, pero después vino la Revolución Libertadora, que fue una dictadura cívico-militar que derogó la Constitución del 49, olvídense, y vino la Convención Constituyente del 57, que sostuvo la necesidad de reforma, y se reforma en el 57, y ahí se incorpora este 14 bis a nuestro texto constitucional, este amplio artículo 14 bis. ¿Se entendió? ¿El cuándo? ¿Se entendió el cuándo se incorpora? Sí, profe.
Perfecto, perfecto. ¿Puedo agregar perfecto. un dato curioso? A mí me encanta. Sí. Yo les cuento que accedí a la docencia por esta parte de nuestro programa, así que a mí me encanta, la verdad, esta parte de constitucionalismo. Y solamente contar un chisme para que entiendan que no está mal tampoco señalar 1949 como el año en el que se introduce este grupo de derechos. Y resulta que, en verdad, lo que había hecho la reforma del 49 es modificar el artículo 14 de la Constitución Nacional, ¿sí? Lo que pasa es que esa reforma fue inconstitucional, porque, como ustedes saben, en el artículo 30 de la Constitución Nacional se establecen los mecanismos de reforma, y el bloque radical, cuando se estaba celebrando la convención, se retira. Entonces, al final, es una Constitución que se reforma inconstitucionalmente. Eso no quita que no sea también inconstitucional la incorporación del artículo 14 bis, ¿sí? Porque, como bien explicó la profesora, estábamos en una situación de gobierno de facto, pero el motivo por el cual se produce esta confusión es porque, claro, se introduce por primera vez en el artículo 49, que era el gobierno de General Perón, se deroga ese artículo 14 y se introduce el 14 bis en pleno golpe militar, ¿sí? Así que, bueno, nada, es un poco de historia del chisme, ¿viste? Típico Pero así está bien para que los chicos se ubiquen. Tenemos mucho. Pero sirve para que los chicos ubiquen el movimiento, el que estamos haciendo referencia, lo ubiquen en la historia argentina. Así que bueno, chicos, con esto estamos por finalizado al segundo fragmento. Creo que respondieron todas las preguntas, así que estamos perfectos. ¿Quieren, no sé si me da el tiempo, no sé cómo estamos para que los chicos lean el artículo 14 bis o lo dejamos? Depende de ellos, depende de ellos. Chicos, necesito 3 alumnos para que leer el artículo 14 bis, porque tiene 3 párrafos importantes. Así que necesito 3. 1, Federico, ahí, ¿estás hablando? Hay 208, o sea que alguna tiene que ser. Necesito que tengan a mano la Constitución, o la buscan en internet si están en la compu. Sí, si están en el teléfono se les complica. Claro, si están en el teléfono es entendible, pero si están en la compu, por ahí ponen. Yo, profe, me ofrezco para leer. Bien, Tomás el primer párrafo que empieza en el trabajo en sus diversas formas y termina en registro especial. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Perfecto. Perfecta la lectura. Continuamos entonces. ¿Quién lee la segunda parte? Hola, Mara. profe. Bueno, ahora somos varios. Mara, te veo. Mara, lee el segundo párrafo. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y el arbitraje, el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. Perfecto. Ahora Pablo, que me pidió ahí. Pablo, el tercero es tuyo. Profe, el que dice el Estado y termina con digna. Exactamente. Vale. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administrada por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Perfecto, chicos. Re bien. Entonces, en este amplio artículo 14 bis, tenemos 3 tipos de derechos. El primero que se leyó, que son los derechos personales del trabajador, derechos personales. El segundo, derechos colectivos del trabajo, es decir, agremiarse. Y finalmente,
los derechos de la seguridad social, que como leyó acá el compañero, atribuidos a la persona, a los trabajadores en relación de dependencia o no, y a su familia, por eso dice familia, y el reconocimiento a una vivienda digna. Bueno, para darle un cierre, agradecerle a los chicos que participaron y contarles que el movimiento social a nosotros nos llegó un poco tarde. Esto lo tomo de lo que dijo en la clase inaugural, en realidad, el doctor Varas, que dijo que a nosotros el movimiento del constitucionalismo social nos llegó un poco tarde porque nos llegó en el 57 recién a plasmarlos en nuestra Constitución. Cuando, por ejemplo, en México, en 1917 ya lo había plasmado. Entonces, bastante años después nos llegó, nada más que otro dato para decir que otro dato curioso. Te cedo, Valle. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Incuestionable realmente la incorporación de estos artículos en nuestra Constitución, sin duda, sin duda. Y sobre todo este artículo 14 bis, fíjense ustedes lo importante que es, o lo clave, es un solo artículo en nuestra Constitución y que nos cambia la historia y la forma de vivir también, ¿sí? La verdad que, bueno, muchas gracias realmente por tu explicación, Hortensia, porque impecable. No hay nada que pueda decir para embellecer tu sección de la clase. Bueno, igualmente, Adelen, no te vas a salvar de dar vos la parte de segunda generación en la unidad 4, te aviso. Sí. Es que se nota que me gusta, ¿vieron? A mí es algo que la parte de seguridad social me conmueve. Me conmueve, es que sí, la verdad es que sí, me encanta. Y bueno, visto todos movimientos, ¿sí? ¿Me escucha? La profe Hortensia había dicho que el párrafo del 14 bis tenía 3 aspectos importantes. El derecho personal, el derecho colectivo de trabajo y el último, ¿cuál dijo? El último, el derecho, ¿se me escucha? Sí, Ahí sí, ¿se me escucha? Ah. Y el último, el derecho que otorga los derechos de seguridad social atribuido a la persona, al trabajador en relación de dependencia o no, en relación con su familia, otorgarle, como dice el artículo, otorgarle, ¿qué dice el Estado le debe otorgar? Bueno, no el Estado obviamente, pero se le debe garantizar una vivienda digna, al acceso a la salud, al trabajador y a su familia, el Estado sin que pueda existir jubilación, pensión móvil, por eso hablamos de seguridad social en el tercer párrafo. Profe. Sí. Bueno, Milagros, te escucho. Sí. Me quedé sin crédito, pedí internet y no sé, ¿solamente leyeron el artículo 14 bis? ¿Hizo alguna aclaración más, por favor? Si El artículo 14 bis lo dividimos en 3 párrafos y la única aclaración que dice que el primero son derechos personales del trabajador, segundo los derechos en relación, o sea, los derechos colectivos del trabajo, y el tercero los derechos de la seguridad social atribuidos a la persona, del trabajador y a su familia. Igualmente, chicos, quédense tranquilos porque esto lo volvemos a retomar en la unidad 4, así que claro, exactamente. No es que no van a volver a ver estos conceptos. Gracias, profe. No, de nada. Bueno. Sigue, Aye. Bueno, gracias por la pregunta, igual está bueno eso para aclararlo. Sí, en la 4 desarrollamos un poco mejor el artículo 14 bis y van a poder ver con mayor detenimiento de qué se trata esto, ¿no? El mundo de la seguridad social, porque con los años fue ganando autonomía también, y la verdad es que es un mundo muy complejo, es el sentir de la sociedad frente a las necesidades humanas, básicamente, por eso es un sistema solidario, ¿sí? A todos nosotros sentimos empatía por aquella persona que se enferma, que está desempleada, entonces se forman fondos para poder responder a esas necesidades, ¿sí? Y esas cuestiones desde el punto de vista constitucional las vemos un poco más adelante. Bueno, prosigo con el párrafo 3 para no detenernos mucho. Veo que tenemos adeptos en relación a la cuestión esta del constitucionalismo social, así que se va a formar seguramente un lindo grupo de debate cuando lleguemos a esa instancia. Bueno, voy a leer yo, sí, el apartado 3 con una cuestión de tiempo para poder avanzar un poco porque ya son 1:15 y necesitamos explicar unas cuestiones que tienen que proceder al aula, formar grupos, etcétera, así que leo rápido y voy a explicar brevemente, les doy unos minutos para que reflexionen, pero voy a explicar rápidamente a qué etapa del constitucionalismo se refiere este fragmento que leemos ahora, ¿sí?
Dictamen preliminar del Consejo para la Consolidación de la Democracia de octubre de 1986. Indicaba que los diferentes equipos técnicos, cuya función era el estudio de las posibles reformas constitucionales, trataron los siguientes temas. 1. Alcance y procedimiento de la reforma. Este tema incluye la conveniencia de una reforma amplia, restringida o circunscripta, el procedimiento en el Congreso. 2. Los poderes del Estado y sus relaciones. En relación a este punto se analizan los regímenes presidencialistas, parlamentarios o mixtos. Parlamentaristas o mixtos. Punto 3. Las atribuciones de las provincias y el fortalecimiento del federalismo. Aquí se tratan las atribuciones de las provincias, los poderes delegados, los mecanismos de intervención federal a las provincias. 4. Mecanismos de descentralización, participación y representación política. Este tema incluye la posibilidad de incorporar a la Constitución formas de democracia semidirectas. 5. Parte doctrinaria de la Constitución. En relación a este tema se analiza la filosofía de la Constitución, la protección de los derechos humanos, la incorporación de los derechos económicos y sociales, el estado de sitio, etc. ¿A qué fragmento les parece que hace alusión este breve texto que leímos recién? Analicen detenidamente qué temas son los que se tratan acá. Está un poquito más complejo, me parece, ¿no? No está tan cansado este chico. Está muy cansado, sí. No, Bueno. no está tan cantado, tan cantado. Ah, no está tan cantado, están cansados, me entendí yo, porque, bueno, qué sé yo, lo asumo después de tantas horas de clase. Bueno, esta última parte, como ya veníamos, o como pueden predecir ustedes, digamos, de la línea de clase que veníamos dando, es una nueva etapa del constitucionalismo que algunos autores la denominan así, constitucionalismo nuevo o actual, ¿sí? Y en concreto, si bien hay debates doctrinarios, porque algunos dicen que es una nueva etapa, otros dicen que se toma de nuevo cuestiones del liberalismo, otros dicen que se toma la mezcla del liberalismo y del constitucionalismo social. Lo importante de esto es que sin duda es una nueva etapa, en eso creo que no hay duda alguna respecto a los demás autores, y fíjense ustedes que esta etapa, que a ver si identifican los artículos, ¿en qué artículos de la Constitución Nacional están plasmados? Estas ideas están plasmadas, ¿en qué artículos? Les doy una pista, a ver, aparecen, en esta etapa también aparecen derechos colectivos, garantías constitucionales. ¿Tienen idea en qué artículos pueden encontrar esto? Bueno, avanzo. Disculpen que el atropello de decirlo directamente, pero no quiero... ¿El 42 en el 43, profe? Efectivamente, 41, 42, 43. 94. Exacto. Gracias, Sara y Mauricio, también que está escribiendo en el chat del grupo. Efectivamente, así es, ¿sí? La idea que tienen que tener ustedes de este movimiento constitucional es que se va a preocupar no solamente por los destinatarios de estos artículos, sino también por las generaciones futuras. Aparecen los derechos colectivos, ¿sí? Tenemos una preocupación que va más allá de nuestro presente, ¿sí? Miramos a largo plazo, vemos que nuestras acciones pueden repercutir a las generaciones que vienen detrás nuestro. Entonces, por eso se produce esta consagración de derechos y vamos a ver cómo aparecen los derechos colectivos, pero no los colectivos que hablábamos en el 14 bis del trabajador, ¿sí? Sino los derechos colectivos referidos a toda la sociedad, a los intereses difusos, a los que yo no puedo identificar con tanta claridad como a mí me pasaba en el caso de los derechos del trabajo, ¿sí? Entonces, bueno, sin duda, esta es toda una nueva generación que tiene muy presente esta cuestión, ¿sí? De preservar las generaciones futuras. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos, así que en realidad no sé si podemos dejarlo acá, si quieren agregar algo y explicar la actividad del aula. Orten, no sé qué decís. No sé, los chicos, sí me parece que para mí está, no sé si quieren, entendieron bien, espectacular la exposición. Si a ellos les parece, continuamos nosotros
con las Una cosa que me olvidé yo, error mío, que se introduce con la reforma de 1994, porque era la otra parte de la pregunta que lo pasé de largo, ¿sí? Respondiendo el Por cuándo. apurada, efectivamente. Profe, ¿1900 cuánto dijo? 94, 1994. Dale, gracias. 1994. No, por favor. Bueno, ¿te parece entonces que continuemos explicando el trabajo del aula? Genial. Bueno, buenísimo. Bueno, chicos, hasta ¿Quieren acá... que comparta el aula? Por favor, si podés, Karin, sí. La verdad que nos vendría bien, así lo miran. Así ustedes... Bueno, una aclaración nomás, porque en las filminas van a ver que hay origen, surgimiento, auge, crisis y resurgimiento. La última etapa se corresponde con el resurgimiento, ¿sí? Que es lo que explicó la profe recién. Es la etapa que en nuestro país se institucionaliza en 1994 y que coincide en esa filmina que la profe le decía que tengan en cuenta en las etapas, coincide con lo que es el resurgimiento. Después, digamos, de los de procesos bastante complejos que tuvimos en el mundo y en nuestro país también. Bueno, dicho esto, las chicas le van a explicar, las chicas para mí son chiquitas. Gracias. Ojalá que todos nos vean igual. Las profes les van a explicar cómo va a funcionar el tema del aula, y yo les voy a pedir, antes de irse, para corroborar también la asistencia, por eso les pido por favor que una vez que terminamos en el chat solamente me tienen que escribir presente, entonces me aparece con su nombre y apellido. Si están con otra cuenta me tienen que aclarar, entonces yo después corroboro con las listas. Voy a compartir entonces el aula virtual, espérenme un ratito, así le van explicando las profes lo del aula. Ahí estamos. Ok, este es el aula de la nuestra. Este es el aula, ¿sí? Esta es con la que se van a encontrar, digamos. Y esta es la parte de teoría que les decía, que es toda la primera parte. Acá está el programa, están los cronogramas, las unidades ya disponibles, bajo, y empiezan el grupo de trabajos. Ahí las dejo, chicas, y me dicen para dónde quieren que me mueva. Perfecto. Genial, Karen. Perfecto. Bueno, nada, con Hortensia seguramente explicamos rapidito de qué se trata esto. Como les dijimos, en esta clase que estamos presenciando hoy hay dos grupos de trabajos prácticos. Un grupo de trabajos prácticos que es de la profesora Ayala Marinich y otro que es mío, que soy Ayelena Anzola, como me presenté al inicio, ¿sí? Algunos alumnos forman parte de la lista de la profesora Ayala Marinich, otros alumnos forman parte de mi grupo de trabajo, el grupo de la profesora Ayelena Anzola, ¿sí? Entonces, si bien yo restringí el acceso solamente a mis alumnos, como aparece ahí restringido, quien no forme parte de mi grupo de trabajo no va a poder acceder a mi grupo de trabajo, y lo mismo para el caso de la profesora Ayala Marinich. El trabajo que tienen que hacer para la próxima clase es ingresar a una wiki, se llama colaborativa, ¿sí? Es un espacio en el que tienen que conformar grupos, ¿sí? En concreto, mis alumnos, no sé, Horten, ¿cómo hiciste la distribución vos? Sí, en concreto... Sí. Explicar. Bueno, perfecto. Mi grupo de alumnos van a tener que conformar grupos de 8 máximo y de 7 mínimo. Y si ustedes ingresan al enlace wiki, van a ver que hay 8 grupos, y hay de los 8, digamos, 6 que tienen 8 alumnos y 2 grupos que tienen solamente espacio para 7. La idea es que ustedes completen sus nombres, ¿sí?, en este grupo, y que esta tarea esté finalizada para la próxima clase, porque vamos a desarrollar trabajos en grupo. Yo necesito saber cómo van a estar conformados, ¿sí? Así es que este enlace se va a abrir ahora para mis alumnos, y es que yo en realidad lo puse que está abierto desde ayer, digamos, pero lo voy a revisar ahora. Debería estar abierto ahora para mis alumnos.
y va a permanecer abierto hasta la próxima clase, ¿sí? Así que tienen bastante tiempo como para ponerse de acuerdo entre ustedes, no malgasten ese tiempo que tienen, utilicen el espacio wiki, y bueno, nos vemos la próxima clase entonces con esa tarea pendiente, ¿sí? La revisamos. Orte. De la misma, sí, de la misma forma, lo mismo mi grupo, nada más que yo era de 6 alumnos, yo analicé más o menos la cantidad de alumnos que tenía y dije, bueno, la cantidad van a ser 6, de a 6, conformar grupos de a 6, y bueno, completar, ingresar, los que van a poder ingresar a mi grupo, otra vez repito lo mismo, son los que están, los que yo cargué que pertenecen a mi grupo número 7. Así que bueno, los espero en el aula porque vayan interiorizándose de cómo está dispuesta nuestra aula. Profe. Una aclaración, chicos, 2 cosas. Primero, es posible que todavía tengan el acceso restringido porque como tenemos las listas nuevas, las profesoras tienen que asignarlos a los grupos. Y por ahí no alcanzó el tiempo todavía para que los podamos asignar, pero en el día de hoy y el día de mañana ya se van a estar terminando de asignar. Lo mismo con los grupos con los chicos del grupo 8, que aprovecho que ya estoy acá en el aula, que son de la profesora Rocío Nikich. Fíjense que también, por más que vengan a esta teoría y a esta práctica, para ingresar y para hacer los trabajos prácticos, tienen que ingresar al grupo de la profesora que les tocó, grupo 8, Rocío Nikich. Acá tienen también para hacer las consultas, y lo mismo con el grupo de Alejandra, no, perdón, Rocío, sí, Rocío, que es el grupo 9, perdón, y la profe Ale, que es el grupo 8. Tienen que ingresar cada uno en el aula de trabajos prácticos que les corresponde, ¿sí? Ahora, cuando terminamos las clases, así las liberamos a las profesoras y los liberamos a todos los que ya no tienen interés en la clase, me quedo para las preguntas que ustedes quieran hacer administrativas y demás, ¿sí? Les pido por favor que pongan presente en el chat, y el que pone presente se puede ir yendo, ya no hay necesidad, esperen un ratito a hacer las preguntas, así me quedan todos los presentes juntos y no se me hace un lío. Así que tengo todos los presentes y después el resto ya se puede, el que quiere se retira, ¿sí? Están todos con el presente. Está perfecto, se queda todo junto, me tira la lista. Profe, sí. Le hago una consulta, en donde hay que poner los nombres de los integrantes del grupo, pongo nomás y después, no sé dónde, cómo, pongo y pongo guardar y ya está. ¿Trabajaste alguna vez con Wiki? No. Bueno, espera, les voy a mostrar entonces. Acá ya puse editar y estoy me voy a poner guardar. Dale, guardar. Y ahí ya está, ya no tenemos que hacer más nada para inscribirnos. Y ahí ya está, no tenés que hacer más nada. Dale, fíjate que ponés guardar, y una vez que pones guardar, vas a ver que cuando vas a ver, ¿viste que hay una pestañita que dice ver? Ahí te tenés que ver ya. Sí, acá está. Dale, gracias, profe. De nada. Bueno, profe, chicos. Sí, Martín. Sí. ¿Ustedes ya tienen las listas definitivas de los grupos? O... Eso quería preguntar. Si ya terminamos con la clase, libero a las profes que si se quieren retirar o no, y libero a los chicos que se quieren retirar, y empezamos con las consultas administrativas y demás. Muchísimas gracias, les agradezco a todos la presencia, la buena predisposición, el respeto, porque realmente no hemos tenido un solo inconveniente, así que les agradezco profundamente a todos el esfuerzo que cada uno de ustedes hace para estar en clase. Chicas, felicitarlas, buen inicio. Profe. Gracias. Así que quedan liberadas. Si quieren quedarse y acompañarme no hay problema, pero si quieren irse también no hay problema. Gracias. A los profes de práctica. Dayana, decís. Sí, a las profes de práctica queríamos saber, ¿los de Goya a cuál pertenecemos? No, los de Goya son míos solos. Totalmente míos. En nuestro aula trabajamos conmigo y tenemos otro. Teórico y práctico tendríamos con usted entonces. Teórico, práctico tienen todo conmigo, lamentablemente. La alegría. Tengo la grabación, Karin, para que comiencen con la parte administrativa entonces. Bueno, gracias.
Dayana, ¿sabes qué?